Hay mucha noticia de Argentina, como saben ustedes muy bien, y además se trata de un escándalo muy serio que podría llamarse como el caso de los cuadernos. Para que los televidentes lo entiendan, se trata de lo siguiente, y tiene que ver con Cristina Fernández de Kirchner, que fue presidenta del año 2007 al 2015, y contra la cual hay varias causas judiciales abiertas. En este caso, la última, la más reciente, gravísima, tiene que ver con un conductor, un chofer que se llama Oscar Centeno. Él era el chofer de Roberto Barata, que era el secretario de coordinación del Ministerio de Planificación. El ministro de Planificación de la señora Kirchner era Roberto Devido. Este señor durante varios años en unos cuadernos anotó una serie de viajes que hizo como conductor, en donde se supone que llevaba incluso bolsas de dinero de unas comisiones que aparentemente, o se sospecha, iban a parar a la presidenta argentina o al entorno de la presidenta argentina. Dicen que había cantidades que oscilaban entre el 10 y el 20% de unos contratos, de unas obras adjudicadas. Ha prendido, como se dice en América Latina, el señor, este conductor, el señor Centeno, ha prendido el ventilador. Y la causa la tiene Claudio Bonadio, un juez muy conocido en la Argentina. Hay 14 detenidos y hay una serie de empresarios arrepentidos después de que la justicia empezara a investigar y sobre todo de que su periódico La Nación contara la historia. Por ejemplo, Oscar Wagner, que era presidente, había sido presidente de la Cámara de la Construcción, ha hablado, ha reconocido varias cosas. Y no solamente él, sino incluso empresarios célebres, algunos de ellos Ángelo Calcaterra, de IEXA, que es la compañía de la familia del presidente Mauricio Macri, es un familiar del presidente Mauricio Macri. Aquí lo que se pregunta mucha gente es qué va a pasar con Cristina Fernández de Kirchner. En las últimas horas en La Nación, Jorge Triaca, el ministro de Trabajo, decía que la señora Kirchner de pronto iba a terminar en la cárcel. ¿Eso puede llegar a pasar? La situación de la expresidenta está cada vez más complicada judicialmente, está muy presionada por la cantidad de causas que se multiplican y sobre todo creo que lo que estamos viendo es un nivel cada vez más alto de colaboración judicial. Empezamos con un chofer, pero ya estamos con exintegrantes del equipo presidencial, del círculo íntimo de la presidencia, que están reconociendo que estas cosas ocurrían. Abal Medina, que era uno de sus colaboradores inmediatos, admite que esto ocurrió. O sea, el círculo va creciendo. Cristina Fernández de Kirchner, a diferencia de su vicepresidente, Amado Boudou, que nadie lo quiso en sus listas y entonces no fue elegido ni tiene fueros, está preso. Por una sola causa, que es la causa de la imprenta para producir dinero en la Argentina. Los negocios que buscaban eran seguros, esto hay que admitir. Sabían dónde poner el ojo. Y él no tenía protección, no era diputado, no era senador, es la verdad. Y está preso y allí sigue, pese a que pide excarcelaciones y procesos. La senadora Fernández de Kirchner es senadora, tiene fueros y nada va a pasar con ella a menos que el Senado dé un paso y la desafuere. Es increíble las cosas que hemos estado viendo. Ustedes saben que un allanamiento es una investigación. Cuando un juez entra en un lugar es porque sospecha que hay material importante para una investigación y hay que tomarlo por sorpresa. El Senado de la Nación lleva días, semanas creo ya, discutiendo si permite al juez entrar en la casa de Cristina Fernández de Kirchner o no. En las casas. En las casas, ¿y a cuál de ellas? Con lo cual, el día que entre, si es que lo dejan entrar, no va a encontrar ni el mantel de la mesa. O sea, ya se llevaron todo, el efecto sorpresa desaparece. Volviendo, es una situación política. Y mientras no exista una decisión de los honorables senadores de la Nación Argentina respecto de esto, difícilmente ocurre algo judicial con la presidenta. ¿Cómo empezó esta investigación en La Nación, en su periódico? Es una cosa que yo la rescato como una señal del compromiso periodístico. La historia es esta. Hay dos periodistas en el diario, Diego Cabot y Francisco Olivera,
que se especializaron en seguir a un personaje del gobierno de los Kirchner, que era Julio De Vido, el ministro de Planificación. Llevan años siguiéndolo. Un inciso. Sí. Julio De Vido estuvo 12 años de ministro de Obras Públicas. Claro. Inició su carrera junto con Néstor Kirchner, los 4 años de gobierno de Kirchner, y luego los 8 años de gobierno de Cristina Fernández. Es decir, 12 años continuados al frente de un ministerio estratégico desde el punto de vista del cobro de comisiones y la corrupción. Sí, el saber popular hablaba, y había chistes y había motes, como se defiende siempre el humor popular, sobre lo que manejaba el señor Julio De Vido. Estos dos periodistas se dedicaron durante años a buscar pistas, a seguirlo. Escribieron un libro que se llama Hablen con Don Julio, como que es el que manejaba todo. ¿Querés hacer algo? Hay que hablar con Don Julio. Les costó muchísimo, o sea, penetrar ese círculo. Y eso genera empatías, genera fuerza, lo sabemos los periodistas, años de regar una planta, al principio no, de repente sí, por ahí rinde, por ahí no. Un buen día, una persona que no es el autor de los cuadernos, le trae esos cuadernos. Y esos cuadernos eran una partitura, una bitácora, un recorrido de años de un chofer obsesionado con la escritura y posiblemente con algún ánimo de extorsión para el futuro, que anotaba todo lo que veía. Hoy bajan 2 bolsos con plata en la casa de tal, hoy van a la Quinta de Olivos, veo a la presidenta recibiendo a los señores que llevan los bolsos, y hay foto, hay filmación. Es un diario. A este periodista, Diego Cabot, uno de los 2 que seguían la historia, y por afinidad con una de las fuentes, esta fuente le entrega estos cuadernos y le dice, tengo esto, te lo doy a vos porque confío en vos y sé cómo has venido trabajando este tema. Las razones personales de cada uno de por qué hace eso es otra historia. Lo notable es que por primera vez un periodista que tiene una información que le quema en las manos, y los periodistas queremos publicar publicar, era la gran historia. La primicia, ¿no? La primicia, y este chico, Diego Cabot, se podría haber hecho millonario escribiendo un libro, porque ese libro se hubiese vendido, como decimos en Argentina, como pan caliente. Sí, como pan caliente. ¿Qué es lo que hace? Se da cuenta de lo que tiene, lo habla en el diario y deciden, no, miren, esto tenemos que llevarlo a la justicia. No nos lo podemos quedar nosotros, es responsabilidad nuestra. Lo llevaron a la justicia y esa es la gran diferencia en esta causa. Que a diferencia de lo que ha pasado siempre, donde la corrupción se destapó a golpe de trabajo periodístico, sí, en vez de tener la primicia o el trabajo adelantado, el periodismo lo tuvo la justicia. Esta vez la justicia no tenía que correr atrás de los titulares. Ya la justicia sabía, y como decía Carlos Malamud, que lo dijo muy acertadamente, cuando la justicia, cuando esto se hace público por la nación, que tuvo miedo durante mucho tiempo de perder la primicia, pero aún así apostó, no hubo tiempo para destruir pruebas. O sea, cuando saltó, ya había mucho atrás de esto. ¿Puede terminar Cristina Fernández de Kirchner en prisión? Poder puede, pero como bien decía Silvia, depende de que el Senado, controlado por los peronistas, levante los fueros que le garantizan la inmunidad en este momento. Y el problema no es solo Cristina Fernández, el problema es que si el Senado aprueba el precedente de levantar la inmunidad de un senador, ¿por qué para unos sí y por qué para los demás no? Y si tenemos en cuenta el pasado de bastantes de los senadores ahí presentes que en este momento están defendiendo no levantar la inmunidad, y con el expresidente Menem ocurre otro tanto de lo mismo, es decir, Menem sigue siendo senador, entre otras cosas, o básicamente para no ir preso por otra causa judicial que él tiene pendiente. Y entonces el hecho es, si votamos a uno tenemos que votar a todos. Y ahí hay ex gobernadores, ex gente muy afín a gobernadores implicados en corrupción, ex alcaldes o intendentes, es decir,
grandes dirigentes políticos con un pasado comprometido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que de alguna manera el peronismo se está jugando su futuro. Por un lado, hasta ahora el peronismo, como ha dicho ayer en La Nación Joaquín Morales Solá, nunca se había suicidado políticamente, digamos, era una de las grandes virtudes políticas del movimiento popular argentino, pero en este momento está en una situación bastante esquizofrénica. Es decir, por un lado, seguir apoyando a Cristina Fernández, una persona que está a años luz de distancia de lo que debería ser el canon de la ortodoxia peronista, pero que sin embargo sigue siendo respaldada por el partido. Sí. Y por otro lado, reconocer que, bueno, aquí hay un fenómeno serio de corrupción, que la máxima responsable de todo esto es Cristina Fernández, en comandita en su día, con su ahora viudo, pero expresidente Néstor Kirchner. Sí. Y ahí está la gran decisión que tiene que tomar el peronismo. Yo creo que estamos en una coyuntura muy cambiante. Día a día se producen fenómenos nuevos. Es decir, cuando La Nación publicó la primicia de esta investigación sobre corrupción, el gran bombazo, durante pocos días, horas, la gran discusión giró en torno a si esos cuadernos, que luego fueron destruidos, es decir, el propio autor, Centeno, dice que los quemó y probablemente los haya quemado, pero están ahí las fotocopias y la... Es decir, la gran discusión era, ¿esto va a servir como prueba ante un juicio para incriminar a los acusados? Pero rápidamente, en cuestión de horas, en la medida que iban apareciendo arrepentidos, que es una figura legal recientemente incorporada por la justicia argentina, pues el eje de la discusión cambió. Sí. Y ya no era la validez legal, porque había otras pruebas, había otros testimonios, había otras cuestiones mucho más serias que si las fotocopias de los cuadernos iban a ser válidas como pruebas. Entonces, como decía antes Silvia, el círculo en torno a la expresidente se está cerrando rápidamente. Y si mañana o pasado, la semana próxima, aparece un nuevo testimonio claramente incriminatorio, o aparece un bolso de dinero no se sabe dónde, con pruebas que la identifiquen directamente, o alguien da el soplo de que en tal lugar hay 10, 50 o 100 millones de dólares escondidos, eso desde la perspectiva del peronismo sería un golpe. Oiga, ¿y ustedes qué son? ¿Idiotas que no se han enterado de lo que está pasando? ¿O son cómplices directamente? Porque ese es el gran dilema de alguna manera que enfrenta el peronismo en este momento y que no sabe cómo solucionar.